Buenos días. El día de hoy vamos a revisar PKP de antibióticos gram negativos, esta segunda parte. Mi nombre es Valentina Pérez y estoy junto con mi compañera Valentina Ramírez, que somos internas de la Universidad de La Sabana. Entonces, unas consideraciones primero, entonces vamos a tener que la absorción es, digamos que el paso del medicamento al torrente sanguíneo, y vamos a tener que la disponibilidad es el porcentaje del medicamento que va a llegar a la circulación. La distribución va a ser ese proceso en el que el medicamento se va a difundir del espacio intravascular al espacio extravascular, y la eliminación ya es como tal la salida del medicamento del cuerpo. Vamos a tener que el volumen de distribución es la cantidad del fármaco que va a estar en una concentración plasmática determinada, que va a depender de muchos factores, como por ejemplo factores tisulares que tienen que ver con la perfusión, el área de superficie del lecho vascular, algunas características del fármaco, si es un fármaco lipofílico o hidrofílico, y recordar que la mayoría de infecciones son extracelulares. Entonces vamos a empezar con las cefalosporinas, que recordemos que es un beta-lactámico. Entonces aquí les traigo las cefalosporinas de primera y segunda generación. Como vamos a ver, la mayoría de estas no tienen biodisponibilidad por vía oral, a excepción de la cefalexina, que tiene un 100% de biodisponibilidad. La mayoría de ellas va a tener una baja unión a proteínas, menos del 80%, y por lo tanto su vida media van a ser bajas. La mayoría siempre va a ser menor a 4 horas, como podemos ver. La cefalexina va a tener un volumen de distribución de 1.6 litros kilogramo, por lo tanto va a tener un volumen de distribución alto, y el resto de las cefalosporinas que les estoy mostrando va a tener un volumen de distribución bajo. La mayoría de ellas no va a tener o van a salir del organismo de forma inalterada, y van a salir por, van a tener una excreción renal. Entonces, para hacer el análisis, la cefalexina siempre pues la vamos a dar por administración enteral. Las demás cefalosporinas que les estoy mostrando van a hacer su administración parenteral. La mayoría de ellas, como tienen una vía media disminuida, lo ideal sería usarlas en infusión continua. Y por el volumen de distribución, la cefalexina no serviría en sepsis, el resto de cefalosporinas sí lo haría. Y siempre tener en cuenta que al ser eliminadas de manera renal, tenemos que hacer ajuste en pacientes con falla renal. Los betalactámicos, acordémonos que son tiempo dependientes, por lo tanto, si disminuimos la dosis, se mantiene el intervalo. Hablando de las cefalosporinas de tercera generación, vamos a tener lo mismo. La disponibilidad de ellas de manera oral va a ser muy baja. En este caso, la ceftriaxona tiene una alta unión a proteínas, casi el 95%, y por lo tanto la cefalosporina, digamos que con una vía media más amplia en comparación al resto de cefalosporinas, hablamos de 5.8 a 8.7 horas, y en el oídos esa vía media puede llegar hasta las 25 horas. Estas cefalosporinas de tercera, como ven, también tenemos un volumen de distribución bajo, menor a 0.6, y igualmente se van a excretar de manera renal. Entonces hablaríamos de lo mismo, van a ser administradas de manera parenteral, se van a usar en infusión continua, van a servir en sepsis, y igual se van a ajustar en función renal. Si hablamos de las cefalosporinas de cuarta y de quinta, van a tener muy baja unión a proteínas. El cefepime y el ceftaroline va a ser de hasta el 20%. Van a tener una vía media baja, y un volumen de distribución bajo. Igualmente van a ser excretados en su mayoría de manera renal. El cefepime se va a metabolizar un 1% en el hígado, y va a tener metabolitos inactivos. Y la ceftarolina también va a tener metabolismos activos, se va a excretar la mayor parte de manera renal, y una menor parte, hasta el 6%, mediante las heces. Y diríamos lo mismo con estas cefalosporinas. Entonces, en cuanto a los usos de cefalosporinas, las de primera generación generalmente se usan para la profilaxis de intervenciones quirúrgicas, en especial de piel, prótesis óseas o cirugías osteoarticulares. Las cefalosporinas de segunda se van a usar en su mayoría para las neumonías adquiridas en la comunidad. Las de tercera ya se puede usar por infecciones por enterobacterias, por neumonías adquiridas en la comunidad, algunos casos de otitis.
Se puede usar algunos casos como la ceftriaxona y el cefotaximia para profilaxis de neuroinfección o para meningitis. Y la cefotaxima se puede usar para casos de enfermedad de Lyme tardía. Las cefalosporinas de cuarta y de quinta pues se van a poder usar para el resto de los usos que ya hablamos. También se va a usar para sepsis abdominal, para úlceras por decúbito y para infecciones por pie diabético. Si hablamos de los inhibidores de beta-lactamasa, vamos a hablar del Surbactam, de la Vivactam y el Tazobactam. Vamos a ver que van a tener una unión a proteínas baja, su vida de acción media va a estar menor a las 4 horas y su volumen de distribución, al igual que las cefalosporinas, va a ser un volumen de distribución bajo. La mayoría también se va a tener que ajustar en falla renal porque su expresión en su mayoría es renal y sin cambios. Cuando hablamos del uso de los beta-lactámicos, vamos a hablar de la piperacilina que se va a usar en neumonías, incluyendo las neumonías intrahospitalarias y asociadas a el respirador, infecciones complicadas del aparato urinario, incluyendo la pielonefritis, infecciones intraabdominales, infecciones de piel y tejidos blandos, y va a ser muy usada en pacientes con infecciones que aparte de eso tengan neutropenia. En cuanto a la ceftazidimia Vivactam, vamos a tener que se va a usar para infecciones intraabdominales, para infecciones complicadas del tracto urinario, para neumonía tanto nosocomial como asociada al ventilador. Listo, entonces ahora vamos a hablar del Astronam. Recordemos que esto también, pues su mecanismo de acción es inhibir la pared bacteriana por una alta afinidad con las PB3. Entonces, en cuanto a la absorción, entonces tenemos que se puede dar por vía intravenosa, intramuscular, nebulizada o intraperitoneal. Y aquí es importante que su concentración máxima está después de la administración, en el caso de la endovenosa, sería a los 3 minutos y cuando es de 0.5 gramos. A los 3 minutos de 0.5 gramos y a los 5 minutos de 2 gramos. Para la distribución, el tiempo de vida media de la distribución es de 0.2, es muy rápida. Y su vida media de eliminación sérica promedio es de 2 horas en el caso de una función renal que esté normal. En cuanto a nanoproteínas, es del 56%, pero en una falla pues, renal o que esté disminuida sería del 36 al 43%. En cuanto al volumen de distribución, lo tenemos entre el 12.6 o 0.18 litros por kilogramo. El metabolismo del 6 al 16% se metaboliza en metabolitos inactivos. El aclaramiento es de 91 mililitros por minuto. Y en cuanto a la eliminación, es renal, más o menos en un 40% y no renal en un 20%. El Astronam puede funcionar en infecciones del tracto urinario, tracto respiratorio inferior, en piel, intraabdominales, ginecológicas y también se puede utilizar en sepsis. En cuanto a las quinolonas, entonces aquí pues para hablar como general, la absorción tienen una buena absorción por vía oral, pero en el caso de los alimentos pueden disminuir esta. La ciprofloxacina tiene una biodisponibilidad entre un 70 y un 80%. Para la distribución es amplia en tejidos y fluidos corporales, incluyendo la próstata, los pulmones, el sistema nervioso central y los huesos. Tiene un metabolismo hepático en la mayoría de los casos y una eliminación renal. Aquí es importante saber que tienen actividad para gram positivas, para gram negativas, pero hoy en día su uso está muy restringido porque puede generar una resistencia bacteriana amplia. Son concentración dependiente, entonces pues entre mayor fármaco se administre, pues es mejor. Entonces se prefieren dosis altas con menor frecuencia. Y tienen un efecto posantibiótico en el caso de la cipra y de la levo, entonces pueden continuar con su actividad bactericida hasta después de 3 horas. Así hayan una concentración mínima inhibitoria bajita. Entonces aquí como para mirarlas independientemente, vamos a hablar de las 4 como más importantes, digamos. Entonces tenemos primero la ciprofloxacina, que tiene una absorción en el caso de que sea oral de 250 miligramos, puede llegar a una concentración máxima de 0.94 miligramos por litro y tiene una biodisponibilidad de 70 al 80%, con un volumen de distribución de 2 a 3.04 litros por kilogramo. Tiene una unión a proteínas baja entre un 20 y 40%, su metabolismo es hepático, tiene una eliminación, el 27% puede ser por orina, sin metabolizar, y un 46% endovenoso. En cuanto a su vida media, en el caso de que sea por administración oral, puede ser a las 4.71 horas y posteriormente 3.65 cuando es endovenosa, pero generalmente está como más o menos sobre las 4 horas.
Y en cuanto al aclaramiento, cuando es por vía oral, puede ser de 5 mililitros por minuto por kilogramo, y en el caso de que sea endovenoso, podría ser de 9,62 mililitros minuto kilogramo. La ciprofloxacina se puede usar en infecciones de piel y tejidos blandos, en caso de que sean infecciones osteomusculares, intraabdominales complicadas, en neutropenia febril, en otitis media aguda. La levofloxacina, entonces, tiene una biodisponibilidad oral, es pues mucho mayor, es casi el 100%, del 99%. Tiene una Tmax entre 1 y 2 horas después de la administración y una Cmax que es proporcional a la dosis que se administre. Tiene un volumen de distribución de 1 a 1,26 litros por kilogramo, más o menos tiene una proteína de 24 a 38%, tiene dos metabolitos, el metil-levofloxacina y el N-óxido de la levofloxacina. Se excreta sin cambios en la orina, tiene una vía media de eliminación de 6 a 8 horas más o menos, y tiene un aclaramiento de 5,76 a 8,52. En cuanto a la moxifloxacina, es importante saber que tiene una biodisponibilidad oral absoluta del 90%, un volumen de distribución de 1 a 2,7 litros por kilogramo, tiene una proteína de 50% más o menos, el 52% de la dosis oral y endovenosa se elimina por conjugación con el glucuronio y sulfato. El 45% de esta se elimina inalteradamente por la orina, y tiene una vida media de 11,5 a 15,6 horas en el caso de que sea una dosis única. Y bueno, la moxifloxacina se usa en sinusitis, neumonía, bronquitis crónica, conjuntivitis. Y en el caso de la norfloxacina, entonces, pues no hay como mucha información, pero tiene una disponibilidad rápida, volumen de distribución pues aún no es disponible. Tiene una proteína muy baja de 10 al 15%, metabolismo hepático y renal, se elimina por vía biliar y renal, tiene una vía media de 3 a 4 horas, y pues en cuanto al aclaramiento aún no está disponible como la información. Y finalizamos con la nitrofurantoína, que esta pues está indicada en infecciones urinarias no complicadas, entonces tiene una absorción con una Cmax de 0,87 a 0,96 con un área bajo de la curva de 2,21, tiene una disponibilidad de 38 al 44%, y en este caso, digamos que esta aumenta cuando hay ingesta de alimentos, aumenta la absorción y la duración. En cuanto a la distribución, tiene un tiempo de vida media de 0,72 a 0,78 horas. La unión de proteínas es del 90%, es alta, un volumen de distribución que aún digamos que no tiene muchos estudios a nivel de los humanos. El metabolismo es, o sea, se metaboliza a aminofurantoína y a otros metabolitos. Tiene un aclaramiento del 16,7 a 19,4 litros por hora, y tiene una eliminación que se excreta entre el 27 al 50% en la orina de forma inalterada, y 90% pues es como se elimina totalmente por la orina. Ya te lo comiste. Ya, obvio, es obvio, la pregunta es necia. Pero con los sentidos. Se marchó. Lo tenían en Netflix.
Lo tenía negativo. Ya dije que salió mucho. Se imprime o se lo mete o puede hacerlo. Lo tienes ahí, imprimirlo. Por la mañana me termino. Imprimirlo. Imprime. Y lo botamos. Cris, todos los que me mandaron, todos te los habían mandado acá, hasta donde voy. Hay una ventilación mecánica y catéter que ofrece de neonatos. Bueno, buenos días. Sí, Creo que ese no te lo pero sí, ya lo acabo de ver. Yo soy Sebastián Rodríguez, soy residente de medicina interna. El día de hoy Sí, continuando ya, también con el exacto. tema Entonces de lo también. que es la enfermedad diarreica ok. aguda en adultos. Vamos a hacer unas consideraciones del tratamiento y los aspectos de la farmacología con la aplicación de algunos medicamentos y vamos a comenzar con 2 casos clínicos. Bueno, en el primer caso clínico, entonces vamos a tener una femenina de 45 años con un cuadro clínico de 3 días de evolución, caracterizado por unos síntomas gastrointestinales que no se vinculan con algún consumo de alimento en especial, viajes recientes o otro tipo de exposiciones. Durante el primer día presenta 2 episodios de náusea con vómitos sin sangre que se autolimitan y en los últimos 2 días ha presentado episodios de deposiciones, 4 deposiciones por día de características acusas sin sangre ni moco. A la revisión por sistemas, la paciente únicamente refiere que tiene a nivel urinario, pues la orina es amarilla oscura, tiene unos antecedentes de un EPOC Gold A, en manejo con hipratropio ocasionalmente, y hace un mes anota que por una exacerbación recibió un ciclo de corticoide de 10 miligramos día por 7 días. Al examen físico, la paciente tiene una tensión arterial de 110/70, una frecuencia respiratoria de 20, una frecuencia cardíaca de 88, una temperatura de 37.7, está saturando normal con oxígeno al ambiente y pues dentro de los hallazgos, digamos que de anotar en este momento al examen físico, tiene una mucosa oral húmeda, el abdomen es blando, está depresible, no tiene ningún signo de defensa y a nivel de las extremidades su perfusión distal es menor a 3 segundos. Entonces, para alguien que también está aquí en el auditorio, entonces, ¿qué consideraciones tendría? Pues teniendo en cuenta que, digamos, al examen físico no encontramos una paciente hipotensa con taquicardia y que pues vemos que la mucosa oral se encuentra húmeda, no tiene signos de deshidratación, una adecuada perfusión distal, pues yo consideraría en primera instancia que el manejo sería solamente hidratación con reposición de sales de rehidratación oral. Bueno, entonces, exactamente, entonces como ya lo hemos hablado, en cuanto a temporalidad, habíamos definido que la diarrea aguda es un episodio que dura normalmente menos de 7 días. Aquí tenemos las otras definiciones, pero esto estaría dentro de un cuadro de una diarrea aguda. En cuanto a la severidad, se puede decir que es moderada porque tiene 4 a 5 deposiciones por día, o también en la guía americana entonces hablan de que cuando hay limitación para hacer las actividades diarias, pues también estaríamos hablando de un cuadro moderado o incluso grave. Para que sea leve, tendríamos que considerar que no hay ninguna limitación en las actividades diarias a causa de la enfermedad. Como lo hemos visto, las características de este cuadro, pues una diarrea enteriforme, no tiene antecedente exposicional que nos haga sospechar de pronto en algún otro, digamos que estudio complementario en un paciente inmunocompetente que está hidratado, que está febril y que no tiene pues ningún tipo de respuesta inflamatoria, por lo cual, pues como ya se había mencionado en la siguiente diapositiva, el tratamiento estaría con base en sales de rehidratación oral a tolerancia. La paciente tuvo unos episodios de vómito los primeros días, pero ya en el momento no dice que haya tenido vómito. Como sabemos, la opción número 1 pues no es obligatoriamente tener que canalizar a estos pacientes, sino que vamos a hacer la prueba de tolerancia a la vía oral. No tenemos que dar manejo antiemético en este caso. Lo vamos a poder observar eventualmente con una alta temprana
y no vamos a necesitar pruebas diagnósticas y pues como ya lo hemos repetido en varias ocasiones, no requerimos ningún tratamiento empírico antibiótico en este caso. Listo, para el caso número 2, entonces vamos a tener un masculino de 35 años de edad que trabaja como ejecutivo de ventas, consulta por un cuadro clínico de 3 días de evolución, caracterizado inicialmente por fiebre cuantificada hasta 38.5, asociado a dolor abdominal generalizado, motivo por el cual consulta. Únicamente refiere como un síntoma adicional algunos síntomas dispépticos leves. Durante su observación en urgencia presenta 2 episodios de deposiciones diarreicas líquidas con sangre y moco, siendo en el momento de la consulta el paciente ya, digamos que no presentando los cuadros febriles que presentó inicialmente. A la revisión por sistema, realmente todo está muy focalizado como en el tracto digestivo, no tiene ninguna otra consideración, no tiene tampoco antecedentes el paciente que refieran la historia clínica al ingreso. En cuanto a las exposiciones, tampoco ha presentado viajes recientes, no refiere consumo de alimentos crudos o que él haya considerado que están en mal estado, pero sí refiere que durante los días previos había tenido un consumo durante varios días de hamburguesas en sitios de cadena. Al examen físico, el paciente tiene una tensión arterial de 114/78, una frecuencia respiratoria de 18, una frecuencia cardíaca de 80, está saturando muy bien al ambiente. La mucosa oral es húmeda, el abdomen es blando, no tiene dolor a la palpación superficial, pero sí tiene dolor a la palpación profunda de una forma, digamos que generalizada, y tiene una buena perfusión distal, no tiene, digamos que signos en este momento de que, digamos que esté con bajo gasto o que esté realmente cursando con un cuadro de choque. En este sentido, pues, ¿cuáles serían las consideraciones que tendríamos con este paciente? También le voy a preguntar a un compañero aquí en la sala. Bueno, entonces, en este caso, si analizamos claramente el cuadro clínico del paciente, es muy evidente que, a diferencia del cuadro clínico anterior, este paciente sí se encuentra no en un estado crítico, pero sí tiene algunas acotaciones que nos hacen pensar en ampliar estudios diagnósticos. Primero que todo, la fiebre prolongada con mayor a 38, las deposiciones líquidas con sangre, y el dolor abdominal persistente. Entonces, este paciente sería candidato para hacerle un copo de cultivo y pensar en un estudio de FemalRay, digamos, para tipificación del germen, y en dado caso de que si haya algún positivo, pues pensar en un manejo antibiótico. Bueno, entonces aquí pues ya lo ubicamos nuevamente en nuestra clasificación, pues ya es más severa, el paciente tiene más de 6 deposiciones al día o la presencia como tal de sangrado ya lo define como una severidad grave. Entonces, en cuanto a las características, pues es una edad disenteriforme, no refiere el antecedente, digamos que como tal exposicional en cuanto a viajes o de pronto alguna exposición a agua contaminada, sino que únicamente refiere que en hamburgueserías de cadena pues sí había consumido varios de estos productos durante los días previos. Es un paciente inmunocompetente pues hasta donde nosotros sabemos, y en el estado clínico, en el momento ya del examen no tenía CIRS, pero había presentado 2-3 días de fiebre antes de la consulta, que eso pues nos llama la atención. De hecho, pues este es un paciente que tuvimos aquí en el hospital, en la clínica de la Sabana, un paciente que atendimos, tanto así que requirió valoración por cirugía porque uno de los signos cardinales pues era un dolor abdominal intenso, requirió que le hicieran unas imágenes descartando que tuviera patología quirúrgica, y dado principalmente el cuadro, el dolor abdominal, la fiebre, la disentería, pues sí se le hicieron estudios complementarios en los cuales pues se identificó que estaba ante una infección por una E. coli productora de toxina Shiga. En este sentido, también les quería comentar que el paciente recibió, digamos que manejo antibiótico inicial con cefepima. Sin embargo, una vez que nosotros tuvimos pues, el aislamiento y teniendo en cuenta las guías de manejo, pues se propuso hacer la suspensión del manejo antibiótico. El tratamiento para este paciente fueron sales de rehidratación oral, manejo sintomático, pues en el momento realmente ya no lo requería, ya cuando lo observamos ya tenía menos episodios, digamos que diarreicos. Recordar que hay
en los casos de shigellosis hay diarrea escasa, frecuente, sanguinolenta, fiebre, dolor abdominal y tenesmo rectal. Entonces, para recordar lo que estaba diciendo nuestro compañero, en quienes se recomendaría únicamente un tratamiento antimicrobiano empírico, que en este caso lo que les dije fue cefepima, iniciado en el área de urgencias. ¿En quienes lo haríamos? En lactantes de menos de 3 meses de edad con sospecha de etiología bacteriana, en personas inmunocompetentes con fiebre documentada en el entorno hospitalario, con dolor abdominal y disentería, que sea probablemente uno lo sospeche que sea debido a Shigella, como pues podía llegar a ser el caso de este paciente, y personas con temperaturas corporales de más de 38.5 o signos de sepsis. Entonces, pues como ustedes lo ven, en este caso, el manejo antibiótico empírico pues podría haber sido una buena decisión. Se le dejó ceftriaxona, qué pena con ustedes, y ya se le hicieron pues las pruebas diagnósticas. En el FilmArray, recordar que no solo tuvimos la E. coli productora de toxina Shiga, sino que también tuvimos el aislamiento de un norovirus, que pues también da en muchos casos diarrea, pero este es más de características enteriformes, entonces se le dio más valor pues a la presencia de la E. coli productora de toxina Shiga y se hizo pues la recomendación. Aquí están como tal nuestras recomendaciones de la ITSA, en donde dice que tenemos que evitar el uso de antibióticos de terapia antimicrobiana en pacientes que tengan este tipo de aislamientos ante el potencial riesgo de que los pacientes pues presenten complicaciones posteriores como el síndrome hemolítico urémico. Bueno, para continuar con nuestra revisión, entonces vamos a hablar de algo que es la diarrea del viajero. Normalmente, pues esto, digamos, este término se acuña más que todo en países, pues, europeos, en países americanos, donde cuando las personas, pues, viajan realmente a otras zonas a nivel mundial, como lo es África, como es Sudamérica, como son varias zonas de Asia. Pero para nosotros realmente esto, pues, viene a ser unos organismos de un comportamiento endémico. De todos modos, los síntomas van a ser similares. Vamos a tener en la diarrea del viajero un inicio de síntomas de 5 a 15 días después de la llegada del paciente. En nuestro caso, tenemos que considerar a todo paciente que tenga disentería, fiebre o SIRS, pues digamos que dentro de este cuadro clínico, los síntomas van a ser malestar general, anorexia, pueden tener dolor cólico abdominal, en algunos casos puede haber náuseas y vómito, y la diarrea, si bien pues normalmente es, digamos que características disentéricas, no es, digamos, que una obligatoriedad. Puede haber fiebre de bajo grado en 1/3 de las ocasiones. La duración va a ser de 1 a 5 días, pero el 50% de los pacientes va a tener una enfermedad más prolongada. Como lo vemos en la tabla, los microorganismos en los cuales vamos a tener que estar nosotros considerando van a ser principalmente la E. coli con sus diferentes, digamos que, variables de compromiso gastrointestinal. La Shigella va a ser la siguiente, Salmonella, Campylobacter y algunos virus como el rotavirus o el norovirus. Dentro de los protozoos, pues la entamoeba histolítica va a ser una de las que más frecuentemente asociamos a esta enfermedad. Entonces, hablando de cada uno de los organismos, la Shigella, realmente cuando uno se pone a revisar, entonces la Shigella es una genomoespecie de la E. coli, realmente es un subgrupo de la misma E. coli, con unos subgrupos que van de la A a la D, en su, digamos que orden, van a ser Shigella dysentery, Shigella flexneri, Shigella sonei y Shigella boydii. Recordando que en algunos de estos casos, como en el de la Shigella flexneri, tiene el requerimiento de apenas 10 microorganismos para producir la enfermedad. Los síntomas pues van a estar dados por disentería aguda, fiebre elevada y manifestaciones sistémicas de malestar general, cefalea y dolor abdominal, con un periodo de incubación entre 6 horas y 9 días. Es usualmente, pues, digamos que en promedio menor de 72 horas y va a ser infrecuente que estos pacientes hagan bacteremia. Las principales manifestaciones extraintestinales, que son principalmente en niños, pero también se pueden dar en adultos, va a ser la cefalea, meningismo, convulsiones, también el síndrome hemolítico urémico, la artritis reactiva, la cual se da 2 a 5 semanas después de la enfermedad. Como ya lo sabemos, los factores de virulencia van a ser el antígeno somático o el antígeno capsular K. En este caso, la Shigella no posee el antígeno H, va a tener unos otros antígenos que son el IPA-B, el IPA-C, el IPA-D, que son adhesinas invasivas que van a permitir que se dé, digamos que la adhesión al epitelio gastrointestinal,
y la toxina Shiga, que va a tener propiedades tanto enterotóxicas como citotóxicas. En el gráfico van a ver cómo pues se va a dar, digamos, que el bloqueo de la síntesis de proteínas a nivel del ribosoma de la célula epitelial. Eso va a traer que haya una liberación, una inhibición de la síntesis proteica con la disfunción celular, apoptosis y necrosis, pero al mismo tiempo va a haber una liberación de citoquinas y quemoquinas que van a producir posteriormente, en algunos casos, un daño vascular y la falla renal aguda que vemos, por ejemplo, en el CHU. En cuanto a este tratamiento, entonces el CLSI dice que en el antibiograma tenemos que reportar la ampicilina, el trimestoprim y al menos una quinolona, teniendo en cuenta que el desempeño clínico de la ampicilina es ineficaz y hay un aumentado nivel de resistencia al trimestoprim, sulfametoxazol y a las quinolonas. Es importante que en el antibiograma no se reporte susceptibilidad a cefalosporinas de primera, segunda generación o aminoglucósidos, teniendo en cuenta este tipo de resistencia que se está encontrando frecuentemente tanto en la Shigella como en la coli enteroinvasiva. Entonces el tratamiento actual de elección sería con acitromicina, teniendo en cuenta que el CLSI no tiene unos criterios de interpretación para el antibiograma, pero si uno se pone a revisar el EUCAST, la acitromicina se puede considerar con una MIC mayor de 16 o una zona menor de 12 milímetros en disco como un organismo resistente. Entonces, ante eso, pues por el momento y ante la mayoría de cepas, digamos que sensibles, entonces una de nuestras elecciones sería la acitromicina, que vamos a tener que tiene una disponibilidad vía oral del 37% y vía endovenosa del 100%, con un tiempo máximo de concentración a las 2 a las 3 horas, con un volumen de distribución, el cual es de 31.1 litros y una vez media de 68 horas. La unión a proteínas va a ser variable dependiendo muchas veces de la concentración que alcance el medicamento en las primeras horas. Su eliminación es hepática y la concentración a nivel de los tejidos es mayor que en el plasma. Por este sentido, pues tendría una plausibilidad biológica de que se utilizará en enfermedades de tipo gastrointestinal. Como segunda alternativa tendríamos la ceftriaxona a las dosis que están ahí comentadas, con una biodisponibilidad, como lo dijimos hace unos momentos, vía oral del 1%, pero una disponibilidad IV del 100%, un volumen de distribución alto de 5.78 a 13.5 litros y una buena penetrancia del sistema nervioso central. Su unión a proteínas es del 95% y su vida media de 5.8 a 8.7 horas. La eliminación es urinaria hasta en un 67% y el resto de la eliminación se hace en la forma de heces. En cuanto a la E. coli productora de toxina Shiga, entonces puede causar lo que les comentaba, diarrea tanto inflamatoria como no inflamatoria. De especial atención se ha encontrado en los reportes a nivel en Estados Unidos los brotes de varias personas, principalmente con consumo en hamburgueserías de cadena, como en este caso, por eso digamos que vale la pena anotarlo. Se asocia al 75 al 90% de los casos de síndrome hemolítico urémico en Estados Unidos y es una complicación que se desarrolla en el 8% de las infecciones. Por esto es importante que nosotros, como primera, digamos que posibilidad, consideremos retirar, suspender o no iniciar el antibiótico cuando estemos ante un cuadro de una E. coli productora de toxina Shiga. Sin embargo, pues en algunos casos en que ya la enfermedad, digamos que sea severa, podríamos utilizar la acitromicina endovenosa por 3 días, ya que su comportamiento, digamos que es más bacteriostático y evitaría que haya, digamos que, mayor compromiso o mayor riesgo de SHU. En cuanto a la E. coli enteropatogénica y enteroagregativa, producen diarrea aguda en los lactantes, en los adultos es normalmente autolimitada, por lo cual pues no vamos a necesitar inicialmente, digamos que el uso de antibiótico. Sin embargo, en el caso de que se requiera, pues la acitromicina también sería el medicamento de elección en este caso. En cuanto al Campylobacter, tenemos 16 especies, las que más conocemos son el Campylobacter jejuni y el Campylobacter coli, que son prevalentes en las infecciones entéricas. El periodo de incubación va a ser de 2 a 5 días después de la infección,
pero puede llegar a tomarse hasta 10 días. Los síntomas van a estar relacionados con disentería, dolor abdominal, fiebre, dolor de cabezas, náuseas y vómito, que dura de 3 a 6 días. En este caso, sí puede haber complicaciones como bacteremia, y la principal fuente de infección van a ser los alimentos, carne y productos cárnicos poco cocidos, leche sin hervir o agua contaminada. La disponibilidad en cuanto al tratamiento, inicialmente o como primera elección tendríamos a la acitromicina, y como una opción alternativa tendríamos a la ciprofloxacina en las dosis aquí mencionadas. Tenemos que para la ciprofloxacina una biodisponibilidad oral del 70 al 80%, con un volumen de distribución de 2 a 3.04 litros por kilo y con una unión a proteínas de 20 a 40%, con una eliminación renal y también un 62% en heces y una vida media de 4 horas. En cuanto a la salmonela, ya sabemos que tiene unos factores de virulencia bien conocidos, un factor O somático, los factores H, que son factores flagelares, el antígeno K, y en el caso de la salmonela typhi, el antígeno de cubierta, que es el antígeno V. La salmonela entonces va a causar la fiebre tifoidea, la cual va a tener un alto riesgo de bacteremia. Su periodo de incubación va a ser de 8 a 48 horas después de la ingesta, con una dosis infectante de apenas 1000 microorganismos para producir el cuadro infeccioso. Y en general se va a transmitir también por alimentos, consumo de cárnicos o avícolas que no estén, digamos, que en un buen estado de mantenimiento. Va a haber complicaciones en el caso de la salmonela, como la hemorragia intestinal en un 2% de los casos, y en 1% la perforación intestinal. El tratamiento, en este caso, podríamos considerar dentro de la primera elección el trimethoprim sulfametoxazol, el cual, como lo ven aquí, pues alcanza una concentración pico en 1 a 4 horas y tiene una distribución en varios tejidos y en varios líquidos a nivel corporal, por lo cual pues es una muy buena elección en este caso. Recordar que cuando nosotros digamos que evaluemos o hagamos el tratamiento para salmonela, tenemos que considerar cuando haya bacteremia, buscar focos en los cuales la salmonela pues puede ya generar reservorio adicionalmente. En cuanto a la Yersinia enterocolítica, tenemos, digamos que, varios factores de virulencia, como están aquí mencionados. Causa una enfermedad similar a la fiebre entérica, pudiendo presentarse adenitis mesentérica, ileitis inflamatoria o colitis ulcerosa. En muchos casos estos cuadros de Yersinia enterocolítica son, digamos que, confundidos incluso con cuadros como de patología quirúrgica, como una apendicitis, a largo plazo o a mediano plazo pueden presentar una poliartritis migratoria, eritema nodoso o artritis reactiva, siendo las opciones de tratamiento en este caso la ceftriaxona o la ciprofloxacina. Finalmente, para hablar del entamoeba histolíticum, que a veces también la tenemos identificada en algunos casos de disentería, debe ser un diagnóstico diferencial en pacientes que viven en área endémica, o sea, pues realmente pues todo lo que es Sudamérica y Colombia, o también se debe considerar en viajeros que pues han estado en estas áreas, que provienen de Europa o que provienen de Estados Unidos. El tratamiento inicialmente va a estar dado por metronidazol o por nitazoxanida. Finalmente, entonces vamos a hablar de la colitis por Clostridioides difficile, que ustedes saben que es una enfermedad común de diarrea asociada al uso previo de antibióticos. Lo que va a suceder es que va a haber una proliferación del Clostridium difficile con germinación de esporas y producción de toxina A y toxina B. Lo primero que tenemos que hacer en estos casos entonces va a ser la suspensión de los antibióticos previos en caso de que sea posible, de que el paciente lo permita, ya que estos están, digamos que, presionando a la flora natural y facilitando la proliferación del Clostridium difficile. Sin embargo, pues en algunos casos pues no va a ser posible. El tratamiento va a ser principalmente con vancomicina, vía oral, a dosis de 125 miligramos cada 12 horas por 7 días en un primer, digamos que, episodio. Recordar que la vancomicina va a tener aquí importancia porque tiene pobre absorción en el tracto gastrointestinal, y se va a eliminar
principalmente en orina sin metabolizar, pero también se va a eliminar, digamos que por tracto gastrointestinal. La vida media es de 6 horas y en pacientes que tengan algún tipo de enfermedad renal, la eliminación va a ser mayor. Como segunda alternativa, pues vamos a tener el metronidazol. En cuanto al vibrio cólera, digamos que las cepas principales que van a causar la enfermedad van a ser el O1 o 139 y la variante el TOR, va a causar intoxicación después del consumo de mariscos o de pescado que no esté en buen estado. Presenta síntomas entre las 9 y 25 horas con una diarrea que va a ser acuosa, abundante, que incluso puede llegar a causar, digamos que, ulceración superficial de la mucosa a nivel, digamos que, rectal, y va a causar también muchas veces pues dolor abdominal. Normalmente la enfermedad puede ser autolimitada, pero pues en algunos casos pues requiere tratamiento. En este caso, el indicado va a ser el uso de doxiciclina a 300 miligramos de dosis de carga, seguido de 100 miligramos cada día por 3 días. Recordar de la doxiciclina que su absorción vía oral es completa con una biodisponibilidad del 73 al 95% y una concentración máxima a las 4 horas después de dar esa dosis de 500 miligramos. La unión a proteínas es variable, se elimina en orina y también se elimina con altas concentraciones en heces en su forma biológicamente activa, pues por lo cual aquí tiene bastante pues significancia. La criptosporidiosis no es una causa como tal clara de una diarrea inflamatoria aguda, sin embargo, pues puede causar en algunos países este tipo de cuadros disenteriformes. Van a haber brotes relacionados con la exposición a alimentos o agua que sean, digamos que contaminadas, o por ejemplo aguas en piscinas. El tratamiento principalmente va a ser de soporte y la opción terapéutica en este caso va a ser la nitazoxanida, 500 miligramos cada 12 horas por 3 días. La biodisponibilidad de la nitazoxanida va a ser variable del 70%, el cual va a mejorar con el consumo de alimentos, una concentración máxima a las 4 horas de su administración, una unión a proteínas del 99%, se va a eliminar tanto en orina, 1/3, como en bilis y heces, 2/3 del medicamento, y su vida media va a ser de 7.3 horas. Entonces, pues, digamos que esas son dentro de las principales agentes etiológicos relacionados con la enfermedad diarreica aguda con características disenteriformes, que en los pacientes en los que ya vemos que tengan pues fiebre, sepsis, compromiso de su estado general, va a ser importante hacer unos estudios diagnósticos complementarios y dar un tratamiento pues dirigido, el cual, como lo hemos repetido en diferentes ocasiones, no va a ser necesario en la mayoría de los casos que tengamos pacientes con enfermedad diarreica aguda. Gracias.
Listo. Ah, bueno, ahora sí escuchan. Listo. Sí, listo. Bueno, entonces, lo que les venía comentando, pues, en lo que habían leído, pues, es una paciente que pues, ingresa en contexto de fiebre, de los antecedentes patológicos más importantes, es que la señora pues, es trasplantada renal, en el contexto de una nefropatía diabética de 20 años de evolución, de diagnóstico de su diabetes, pues, y requirió el trasplante por la evolución hasta enfermedad renal terminal. Hay que tener muy en cuenta qué infecciones ha tenido la paciente desde que comenzó la inmunosupresión por el trasplante, ¿no? Acá vemos que el trasplante fue hace 2 años del ingreso y que la única infección de importancia que ella menciona fue una infección de vías urinarias que fue tratada con meropenem 8 meses antes del ingreso. Digamos que no habían datos de que la paciente hubiera tenido algo raro. Es muy importante en el paciente trasplantado saber también qué inmunosupresión está recibiendo, qué dosis de inmunosupresión. En este caso, el paciente tiene una formulación de tacrolimus, micofenolato, prednisolona, entre pues, los otros medicamentos de sus otras comorbilidades. Como les mencioné, pues la paciente, digamos que el único evento infeccioso posterior al trasplante fue una infección de vías urinarias, no muy clara. La paciente, lo que tenemos son pues, síntomas de nada en cuanto a diferente a lo que había mencionado la fiebre, no hay algún otro hallazgo. Al examen físico, lo que se nota a nivel cardiopulmonar es una disminución leve del murmullo vesicular, sin ruidos agregados. De resto, pues todo dentro de lo aceptable. Esta es una radiografía de tórax de la paciente del sitio de remisión, que recuerden que pues, es un municipio en el Cauca, veredal, casi. Pues nos envían esta radiografía de tórax. No hay reporte oficial, pero uno podría decir que tiene algunas opacidades que no gustan mucho vivasales. Estos son los laboratorios de ingreso, donde llama la atención pues, una monocitosis y también llama la atención una hiponatremia, 118 de sodio, sérico, una PCR muy baja, el lactato normal, la función renal adecuada para su trasplante. Entonces, pues nada, siempre que un paciente trasplantado o inmunocomprometido por otra causa conocida, pues hay que abordarlo de una manera más amplia, ¿sí? En este caso se toman hemocultivos, se amplía todo a ver qué es la causa de la fiebre en este señor. Entonces uno lo que tiene que hacer es el abordaje de que la paciente tiene un inmunocompromiso por los medicamentos, básicamente, fuera de sus otras comorbilidades. Fiebre de 1 semana, no es una fiebre prolongada, ¿sí? Pero no tenemos un foco claro. En este contexto, cuando uno mira las causas infecciosas en este grupo de pacientes son cercanas al 90%, ¿sí? Entonces, esta es una revisión clásica del 2007 que realmente cuando actualizamos esto no hay revisiones más recientes con relación a evaluar fiebres de origen desconocido en pacientes trasplantados, ¿no? Digamos que cuando uno piensa en fiebre por rechazo, esto es agudo, esto ocurre tempranamente. Algunos medicamentos como everolimus, sirolimus, o sea, algunos mTOR, antibióticos, el uso de interferón, algunos antihipertensivos, en los pacientes que abruptamente le retiran esteroides y desarrollan insuficiencia adrenal, o la malignidad, ¿no? Los pacientes trasplantados tienen un riesgo importante de hacer síndromes linfoproliferativos o neoplasias cutáneas. Sin embargo, esto ocurre principalmente mucho tiempo después del trasplante, o afectaciones reumatológicas que no han sido tenidas en cuenta previamente. En este caso, miren, esta revisión también muy importante, donde tenemos una línea de tiempo en cuanto a las infecciones post-trasplante más comunes.
siempre que sea lo más cercano al trasplante, el primer mes, van a ser infecciones predominantemente nosocomiales, ¿sí? Pues con todos los gérmenes de la flora de la institución donde se hizo el trasplante. Y ya después del año, lo que vamos a encontrar es un aumento de los gérmenes de la comunidad y algunos microorganismos que pueden considerarse como oportunistas. ¿Listo? Entonces vemos cómo aumenta las especies de diferentes hongos, ya sean mohos o levaduras, e incluso tuberculosis o micobacterias no tuberculosas. Bueno, sabemos que entonces pues, la fiebre virgen de conocido en el contexto de un receptor de órgano sólido, no sabemos la causa, no tenemos una causa. Hay unas definiciones como que el paciente tenga fiebre después de 3 consultas ambulatorias, después de 3 días hospitalizado y que ya ha sido estudiado por imágenes o exámenes microbiológicos que sean negativos. Y la fiebre en el trasplantado se define como una temperatura oral mayor o igual a 37.8 en al menos 2 tomas durante 24 horas. ¿Sí? Digamos que acá el punto de corte de la temperatura en ellos es menor. Causas de infecciosas que son, digamos, de fiebre en los pacientes trasplantados renal, como en este contexto, infecciones por herpes, infecciones por citomegalovirus que no sean de fácil diagnóstico, angiomatosis basilar, nocardia, tuberculosis, leishmania visceral, microsporidiosis diseminada, afectación tiroidea por aspergillus, ¿sí? Osteomieliasis diseminada. Digamos que son causas que no son tan fáciles de diagnosticar en un primer momento, ¿no? Y entre las causas no infecciosas también tener en cuenta. Esta es la radiografía de tórax que se le hizo al momento del ingreso y vemos cómo cambia radicalmente la radiografía del ingreso versus la que enviaron al sitio, desde el sitio de remisión. Acá lo que se observa es una opacidad basal derecha, redondeada, ¿sí? Ahí está señalada, se hacen imágenes corporales, realmente pues no, nada para destacar de manera importante, sin embargo, la tomografía de tórax, pues esta es finalmente la caracterización de esa imagen que vimos en la radiografía. Hay que hacerlo, ¿no? Siempre hay que indagar más profundamente en estos pacientes. Eso, bueno, entonces acá, ¿cómo es el abordaje? Uno dice, bueno, tengo un paciente trasplantado renal, que es la causa de su inmunosupresión, febril, y que tiene una cavitación pulmonar. Entonces, también está una revisión de Chester del 2018 que nos ha servido mucho para abordar a estos pacientes con esta condición. Lo vamos a ver muy frecuentemente, en muchas revisiones, perdón. Y entonces ellos tomaron, digamos que ese tiempo de 12 semanas o más o menos de 12 semanas fue arbitrario, en la revisión lo mencionan así. Entonces, evaluar que realmente el paciente tenga una cavidad, ¿no? Descartar que tenga algo que se parezca a una cavidad como quistes, enfisemas, bulas infectadas, bulas quísticas. Hay que descartar eso. Y las cavidades, entonces, como se clasifican, según ellos, como agudas o subagudas de menos de 2 semanas o crónicas de más de 12 semanas. En este caso, las podemos clasificar como agudas o subagudas, un cuadro realmente pues, que fue rápido. Y eso nos orienta nos va a orientar a causas, ¿no? Sumado al abordaje que hagamos de la paciente. Entonces, digamos que las posibles causas cuando tenemos esto en la tomografía van a ser abscesos pulmonares, neumonías necrotizantes, embolismos sépticos, infecciones fúngicas o infecciones por nocardia, ¿no? Pues un abanico muy grande, pero pues es lo que toca comenzar a abordar. Se hace una fibrobroncoscopia, cambios de endobronquitis aguda muy leves. En el lavado alveolar no encuentran datos de tuberculosis. En este sitio no hacen Cis-Nielsen, sino hacen auramina. Mejora el rendimiento del Cis-Nielsen. Y se le toma un galactomannan en VAL con un punto de corte negativo, 0.23 para el punto de corte 0.5, y no se detecta material genético de tuberculosis. Entonces,
Bueno, acá también dentro del abordaje de estos pacientes trasplantados se pide una carga viral para citomegalovirus. Para el momento de este caso clínico no había como una estandarización, acá lo reportan en copias, hoy en día se reportan unidades internacionales. Realmente, pues, recordar que citomegalovirus, vamos a tener tanto la presencia de la actividad replicativa del virus en plasma, o un síndrome, o una enfermedad de órgano, que ya es un daño específico, digamos, de un órgano como tal. Infección no es igual a enfermedad, pues no se consideró que ese valor de citomegalovirus sea relevante. Entonces, miren lo que pasa. Se solicita un antígeno sérico de cripto, el cual es positivo. Siempre que uno tenga estos pacientes, hay que evaluar el antígeno sérico y es casi que mandatorio que si el antígeno sérico sale positivo, tenemos que pedir un antígeno en líquido cefalorraquídeo. Criptococo tiene la capacidad o ese tropismo por lograr entrar al sistema nervioso central, ¿sí? Mecanismos de caballo de Troya, va dentro de macrófagos y puede fácilmente llegar al sistema nervioso central. Entonces, en el contexto de un paciente inmunocomprometido, pues hay que, con un antígeno sérico de cripto positivo, hay que hacer un antígeno en líquido cefalorraquídeo. En una revisión china, en la cual quisieron evaluar en pacientes inmunocompetentes las características de la criptococosis pulmonar. Y miren que lo principal es que se presenta como nódulos. Las cavidades realmente no, la presencia de cavitaciones no es lo más común en cripto. Y digamos que en pacientes inmunosuprimidos que no tienen una buena respuesta, pues la formación de cavitaciones que están mediadas por la respuesta inmunitaria, pues no sería lo que uno espera, ¿no? Para este momento, infectología le inició fluconazol. Nefrología hizo algunos ajustes de la inmunosupresión, incluyendo pues bajar las dosis de micofenolato. Sin embargo, bueno, acá una pequeña, digamos, diapositiva en la cual mostramos imágenes de microscopía electrónica de cómo es cripto, su forma. Mi cripto tiene una característica de que puede generar o compartir material genético con otra levadura pues, de su misma especie, en la cual hay una fase haploide, en la cual se comparte el material genético. Ocurre algo que se llama la cariogamia, donde ya está la célula diploide, y posteriormente pues, se liberan las basidiosporas. El ser humano se infecta ya sea por inhalación de esporas o inhalación de la levadura disecada. El sitio de infección, pues, primario va a ser, casi siempre va a ser el pulmón, prácticamente. Entonces, digamos que nosotros inhalamos y cuando no hay una buena respuesta inmunitaria, la levadura va a prosperar en el pulmón y va a lograr estar dentro de los macrófagos alveolares. Hay dos formas, la forma de levadura y la forma de célula gigante, que es una célula que tiene una neuploidía, ¿sí? Tiene un núcleo muy grande y la célula gigante les brinda una protección a las demás células, a las demás levaduras que estén por ahí. En este caso, es reevaluado el caso por infectología. Otro infectólogo dijo, no, pues, este es el análisis que hicieron. No quiero fluconazol porque hay interacciones con los inhibidores de calcineurina que está tomando la paciente. Hay cierto temor, por lo que les mencionaba, de que los pacientes trasplantados, pues hay un riesgo muy alto, inmunosuprimidos en general, de que esto haga compromiso del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces dijimos, no, pues usemos anfotericina B liposomal y evitar los efectos nefrotóxicos del desoxicolato. Y bueno, la señora pues se le hace una evaluación con una resonancia. Lo que ustedes ven ahí realmente son focos isquémicos, ¿sí? Muy pequeños. Sin embargo, en el reporte de la resonancia, ellos lo que dicen es que tiene un
realce leptomeningio, ¿sí? La paciente no tenía síntomas meningios, ¿sí? Le hacen una punción lumbar, describen el líquido cristal de roca con una buena presión de apertura. Sin embargo, encontramos una hipercelularidad, 98 por 410 células leucocitarias, las cuales 98% son linfocitos. O sea, el líquido cefalorraquídeo normal es normal, ¿sí? No tiene que haber nada raro, ¿listo? Hay algo, no tenemos la glucosa o la glicemia para hacer la comparación. Hay una hiperproteinorraquia y se hacen todos los estudios, ¿no? Entonces, nuevamente, estos estudios no descartan, ¿no? El rendimiento en cuanto a sensibilidad y especificidad de estas coloraciones que son mandatorias no es realmente alto, pero hay que hacerlo. Hace parte del estudio citoquímico y citológico en el líquido. Entonces, cuando uno evalúa las causas linfocíticas de estas, o sea, la elevación de linfocitos en el líquido cefalorraquídeo, entonces uno mira que son muchas, casi, tuberculosis, virales y fúngicas, ¿no? Recordemos pues que la evolución de una meningitis bacteriana va a ser mucho más rápida, va a ser mucho más agresiva. La señora realmente ni siquiera tenía síntomas neurológicos claros. Como les venía diciendo, cuando uno tiene un antígeno sérico de cripto, es mandatorio hacer, en este contexto de pacientes, un antígeno líquido cefalorraquídeo y fue positivo. ¿Listo? O sea, la señora tenía una criptococosis diseminada con compromiso del sistema nervioso central. ¿Listo? O sea, la cosa fue más complicada de lo que se creía. Completó la fase de inducción con anfotericina B liposomal y continuó la fase de consolidación con fluconazol. Acá una breve revisión de criptococosis en receptores de trasplantes. En pacientes con VIH, pues digamos que hay mucha información de criptococosis. En trasplantados comenzaban a salir varias a los sitios donde se hagan los estudios. Sin embargo, digamos que globalmente es la tercera causa, ¿no? Acá, como les dije, uno normalmente puede inhalar esas esporas, el sistema uno logra contenerlas o eliminarlas. Y en estos pacientes que de pronto no hubo una eliminación efectiva de la levadura, con la inmunosupresión puede haber una progresión de la enfermedad. Los que más riesgos tiene para que se active la enfermedad son los esteroides y los antitimocitos, ¿sí? Los pacientes que requieren inducción con timoglobulina tienen mayor riesgo de desarrollar y generalmente es de aparición tardía, como lo vimos en la tabla de aparición de estas enfermedades. En más o menos, acá mencionan esta revisión que es 574 días de mediana, o sea, es muy tardía después del trasplante, comparada con las otras dos, ¿no? Cándida y Aspergillus. Sin embargo, de acuerdo al trasplante y relacionado a la inmunosupresión, es más temprano en pulmón, en corazón, en hígado y en riñón, pues es muy, muy tardío, ¿no? Las tasas de mortalidad son altas y, sin embargo, cuando hay compromiso meningio pueden llegar al 50%, ¿sí? Este es un estudio que quería mostrarles en cuanto a que son los inhibidores de calcinurina, que son medicamentos pilares en el manejo del trasplante, tacrolimus, ciclosporina A, y encontraron que hay una actividad antifúngica o fungistática, porque la levadura también tiene calcinurina, que depende de ella para sus procesos metabólicos, ¿no? Entonces, digamos que en este grupo de pacientes trasplantados, el uso de inhibidores de calcinurina como tacro o ciclosporina A, como manejo del trasplante, tiene algún efecto beneficioso en los pacientes que tienen criptococosis. En cuanto a unas descripciones, este es un estudio de una cohorte de 20 años de trasplantado renal con criptomeningia.
Y básicamente ellos lo que evaluaron que un problema muy serio de su cohorte era la demora en el diagnóstico, de que el paciente va a consultar a que le diagnostiquen la enfermedad, miren que pueden pasar hasta 300 días, ¿sí? Entonces es grave, ¿no? Ellos lo que mencionan es que un problema es que no se le presta una atención a algunos síntomas que son no muy claros, ¿no? Miren en este caso, por ejemplo, la paciente no tenía síntomas meningios. Sin embargo, un paciente trasplantado que tiene una cefalea recurrente, que persiste con esa cefalea, o otro dato muy claro, que es la hiponatremia, ¿sí? No a de pronto achacársela al trasplante o alguna alteración en la función renal, sino que realmente la hiponatremia es un dato claro de que hay una enfermedad por criptococosis. Entonces, eso retrasa el diagnóstico mucho, y los pacientes cuando pues más se retrasa el diagnóstico, más complicaciones hay, más progresión de la enfermedad y el desenlace va a ser peor. Este es un resumen que salió en Lancet en este año de diferentes escenarios de tratamiento. Entonces, digamos que en criptomeningia no hay muchas dudas de cómo es el tratamiento. Se necesita una fase de inducción, preferiblemente con anfotericina B liposomal y flucitocina. Y esta fase de inducción, en teoría, debe durar mínimo 14 días o 2 semanas. El determinante del cambio de fase va a ser el cultivo negativo en líquido cefalorraquídeo. O sea que ese paciente al menos va a requerir 2 punciones lumbares, ¿sí? Al menos, digo al menos porque si hay síntomas neurológicos, cefalea, datos de hidrocefalia, pues toca hacer varias punciones de manera descompresiva. Miren que en pacientes con VIH, en el estudio Ambition, que es el que recomienda la OMS, pues en la recomendación A1 es una dosis única de anfotericina B liposomal a 10 miligramos kilo, o sea, una dosis muy alta, pero única, más flucitocina y fluconazol, ¿sí? Ahí hacen la aclaración de que en países de bajos ingresos, ese estudio se hizo en África subsahariana, y en Estados Unidos ha habido ciertos problemas para la implementación pues, de las recomendaciones de la Ambition. Pero digamos que pues, demostró ser exitosa, ¿no? Pero realmente eso está estudiado claramente y recomendación de la Organización Mundial de la Salud en pacientes con VIH, ¿sí? En otro contexto no es como muy clara la cosa. Se preferiría entonces el tratamiento normal con las dosis habituales de anfotericina B liposomal, flucitocina por mínimo 14 días, y posteriormente se pasa a la fase de consolidación con fluconazol 8 semanas, y finalmente una fase de mantenimiento con fluconazol por 1 año mínimo. En los pacientes con VIH está claro cuándo hay que retirar el tratamiento, pero en los pacientes trasplantados no, ¿sí? El paciente con VIH se espera que mejore su estado inmunitario con el inicio de los antirretrovirales. El paciente trasplantado va a seguir inmunocomprometido porque necesita proteger su trasplante. Entonces, sería mínimo 1 año, mínimo, no menos de eso. ¿Listo? Bueno, entonces, las terapias alternativas del nivel de recomendación no es muy bueno, ¿sí? Ya esta es una enfermedad que se ha estudiado bastante y que sabemos que, pues, el tratamiento de mejor elección, sobre todo cuando hay la enfermedad diseminada, es con anfotericina B, preferiblemente liposomal, la flucitocina como un comedicamento y fluconazol posteriormente. Las otras terapias no tienen un buen nivel de recomendación. Los otros azores. ¿Seguimos? Si no da tiempo. Si quieren, seguimos, y es otro caso. Bueno, este es otro caso que es, esto es una chica de 28 años, de acá de Bogotá, y miren que consulta por fiebre de 5 días de evolución. En la enfermedad de la chica, de esta paciente, dice que viene con tos, con esputo amarillo, fiebre alta,
que parcialmente mejora con acetaminofén. Pérdida de peso, 16 kilos en los últimos 6 meses, odinofagia, y la paciente es oxígeno requiriente desde hace 9 meses. Miren, este es otro contexto de una paciente inmunocomprometida. Entonces, miren que la paciente tiene lupus diagnosticado hace 9 años, con una variante de esclerosis sistémica. Para el tratamiento de su enfermedad toma hidroxicloroquina y prednisolona y metotrexate. Estuvo hospitalizada unos meses antes, alrededor de 8 meses antes de este ingreso, por una neumonía necrotizante. No requirió intubación, sin embargo, recibió meropenem y vancomicina. En la revisión por sistema, pues lo que habíamos mencionado, la paciente pues, ha perdido peso, luce caquética, una tos, la tos realmente ha empeorado, pero ya lleva 6 meses de evolución. Ingresa, no le calcularon la tensión arterial media, pero pues ingresa pues, hipotensa y con requerimiento, un aumento en el flujo del oxígeno que ella habitualmente tenía en su domicilio. Al examen físico llama la atención pues, la disminución de los ruidos respiratorios, movilización de secreciones, ¿sí? Que pues, es el motivo de consulta, y vemos la radiografía de tórax de la paciente. La radiografía de tórax con opacidades bilaterales, podemos decir que apical derecho, con un amplio compromiso en pulmón izquierdo. Entonces, pues nuevamente, esto es lo que nos lee el reporte. Las opacidades son de predominio alveolar. Aquí describen derrames plurales bilaterales y atelectasias bivasales. Estos son los laboratorios de la paciente. Una leucocitosis expensas de neutrófilos, 21.650 neutrófilos, una anemia leve, la función renal bien, los gases arteriales con un nivel de CO2, una presión arterial de oxígeno muy baja, ¿sí? Una bicarbonato alto, lo que podría decir que la paciente está haciendo una alcalosis respiratoria. No tengo el punto corte del dímero de esa institución, probablemente está elevado. Y una hipoalbuminemia, recordemos que pues, viene con una pérdida de peso involuntaria. Entonces, ¿cómo enfocamos a la paciente? Pues nada, síndrome febril, tos productiva. Miren que nos dijo pues, inicialmente que venía con un cuadro muy reciente, sin embargo, cuando la volvimos a reinterrogar ya lleva como 6 meses, o sea que es sintomática respiratoria, ¿sí? Y lo otro es el antecedente de la neumonía necrotizante que tuvo. Entonces, uno acá, lo que les decía, pues hay que pedir imágenes como tomografía, hay que pedir estudios microbiológicos, a todo el abordaje del paciente inmunocomprometido en este contexto. Le inician cefepime a 1 gramo cada 8. Le solicitan paraclínicos pues, habituales, le solicitan la tomografía de tórax y le hacen la fusión habitual. Con el manejo que tenía la paciente, pues dejarla solo con cefepime generó cierta incomodidad. Cuando se evaluaron los factores de riesgo para estafilococo aureus meticilino resistentes y pseudomonas de la comunidad, entonces en este estudio, que fue una corte retrospectiva multicéntrica, pacientes que fueron admitidos por neumonía aquí en la comunidad, se calcularon los OR. Se calcularon los ORs para los factores de riesgo de MRSA y de pseudomonas 10.723 pacientes con neumonía. Entonces, miren los OR más importantes, ¿no? Empiema o absceso, el uso de tabaco tener EPOC o la presencia de bronquiectasias. ¿A qué vamos? Aquí la paciente estuvo hospitalizada recientemente, a que estructuralmente su pulmón está con daño por lo que tuvo la neumonía necrotizante. Si bien no recibió antimicrobiano en los últimos 90 días, la hospitalización fue hace 8 meses, sí está inmunocomprometida. Se recuerdan los medicamentos que está tomando para su enfermedad autoinmune. ¿Qué dicen las guías colombianas? Hombre, cubrir con cefepime, piperacilina, tazobactam de acuerdo a los aislamientos previos. Digamos que de acuerdo a la clasificación de la neumonía o los antecedentes y factores de riesgo validados localmente, pues ajustar la terapia antimicrobiana.
tomar cultivos o pruebas moleculares. Miren la tomografía de la paciente. O sea, evidentemente tiene un daño pues, estructural muy importante. Sí, entonces, pues quedar ahí como cefepime únicamente generaba cierto escozor. Lesiones pulmonares cavitadas en ápices que contienen material hipodenso de forma redondeada, bronquios dilatados, impactación mucoide en el lóbulo inferior izquierdo, nódulos centrolobulares y densidades lineales ramificadas asociadas. En este abordaje, pues lo mismo, las cavitaciones, lo que les mostraba de Chest. En este caso tenemos que, a diferencia del caso anterior, es un caso que lleva mucho tiempo, más de 12 semanas. Y miren que acá el algoritmo nos lleva a pensar en tuberculosis, micobacterias no tuberculosas, infecciones fúngicas, parasitarias o virales. Digamos que el abanico sigue siendo un poco grande. En cuanto a las infecciones, que nos dice este algoritmo, tenemos estas, y hay que hacer, digamos, el abordaje rápido. En cuanto a estos parásitos como Paragonimus o Echinococos, pues son parásitos tropicales, la paciente no tenía antecedentes de haber ido a zonas tropicales recientemente, entonces no parece que fuera por ahí la cosa. En cuanto a tuberculosis, lo vamos a pasar rápido, que no, digamos que no quiero que la revisión quede ahí. Para clínicos, hemocultivos negativos, baciloscopias negativas, la prueba molecular para tuberculosis fue no detectable, antígeno de cripto negativo, el panel de neumonía salió negativo, no detectó nada el panel, y la procalcitonina, pues por debajo de 0.5, o sea, no, qué raro, decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué tiene esta chica? Esto es algo de tuberculosis, como para el despiste más o menos, es decir, no confiarnos en las baciloscopias, ¿sí? Muchas veces, de hecho, pues, preguntan que el rendimiento de la baciloscopia, qué tal, que la guía dice que subimos 3 muestras, que aumenta, no, o sea, sí aumenta el rendimiento, pero en total la sensibilidad de la prueba alcanza máximo 67, ni llega al 70%, y eso en pacientes inmunocompetentes, ¿no? Cuando el paciente está inmunocomprometido, el rendimiento cae mucho más bajo. Hay que hacerlo, porque si la detecta, pues la especificidad es muy buena, pero si no, nada. Y el problema es que requiere ese número de bacilos para que un bacteriólogo experto lo logre identificar. Entonces, es un problema porque el paciente inmunocomprometido son paucibacilares. Lo que le mostraba del caso anterior, que en esa otra institución hacían auramina, no hacían Sid-Nielsen. La auramina necesita una microscopía de campo oscuro, o sea, necesita más costos, sí, un microscopio especial, pero aumenta la sensibilidad en un 10%. ¿Sabes qué? Llegamos al 75, 77% si hacemos auramina versus Sid-Nielsen. Los cultivos tienen que ser en medio, generalmente, pues la guía colombiana dice que medio líquido, pero debería hacerse realmente en ambos medios. ¿Listo? Tanto líquido como sólido. El rendimiento en medio líquido es mucho más alto y nos va a brindar resultados mucho más rápido, ¿sí? Pero debería hacerse en ambos. ¿Listo? Sería lo ideal. En cuanto a las pruebas moleculares, hay muchas aquí, pues, esto es un resumencito. Las pruebas moleculares hay que saber interpretarlas, esto hay que tomarlo con pinzas. Cuando uno decida qué prueba utilizar en una institución, hay que saber qué población estamos manejando. Si esta es una población de trasplantados, una población de VIH, una población, ¿sí? Deberíamos usar una prueba con mayor rendimiento y más robusta, ¿sí? La OMS clasifica las pruebas de tuberculosis entre de baja complejidad, de mediana complejidad y de alta complejidad. Entonces, si tenemos de pronto un sitio pequeño o una clínica de segundo nivel, podemos usar Expert, que es de baja complejidad y tiene un rendimiento muy bueno. Entonces, vemos, por ejemplo, el Expert MTV RIP Ultra, con solo 16 células. No son unidades formadas de colonias, o sea, 16, pero son células, ¿sí? Con solo 16 células detecta. ¿Listo? Y la sensibilidad es del 90%, la especificidad es del 95%, pero miren lo que pasa con los paucibacilares, como ella, 77%. Una prueba, esto, yo sé que no es el target de la charla, pero quiero que tengan en la cabeza porque ya me ha pasado en situación de trabajo. Una prueba de tuberculosis en este tipo de pacientes negativa no descarta la enfermedad. Métanse eso en la cabeza. Miren que se nos puede ir 20 y pico de % de pacientes que sí tienen la enfermedad. Y peor si usamos el Expert normal.
60%, se nos va casi la mitad, se nos pueden escapar. ¿Listo? Entonces, siempre claro con eso, esto no es la panacea en cuanto a tuberculosis. Nos ayuda muchísimo, pero en el contexto de estos pacientes hay que tomarlo con pinzas. Aquí vemos el BD Max o la Real Time, que son pruebas de mediana complejidad, y el Aniplex, que es una prueba de alta complejidad, que es una prueba que acá realmente en Bogotá lo hacen en el instituto. No he visto otro sitio donde hagan Aniplex, es mucho más compleja. Entonces, bueno, nada, saber lo que hay que pedir en la fibrobroncoscopia, los cultivos para gérmenes comunes, hay que pedir los cultivos para hongos, hay que pedir las pruebas moleculares que ya se pidieron, hay que pedir las coloraciones de Cis-Nielsen o Auramina, lo que tengamos disponible. Pero miren lo importante en el algoritmo, hongos, ¿no? Entonces se pidió un galactomannan y salió muy alto, 3.8, muy por encima del punto de corte. Entonces, esto nos dice que la paciente tiene ese antígeno de Aspergillus ahí, en el lavado, en el pulmón. Y el cultivo crece Fumigatus, ¿sí? Que es, digamos, la especie Aspergillus más adaptada al ser humano. Fumigatus y sus subespecies, a diferencia de otras especies de Aspergillus, se adaptan a la temperatura corporal. Recuerden que los hongos en general necesitan, digamos que un factor de virulencia importante de los hongos es su adaptación a la temperatura caliente. A los hongos no les gusta el calor, ¿sí? Entonces, cuando un hongo logra adaptarse a la temperatura corporal, ya es grave la cosa, ¿sí? A los hongos les gusta el clima templado y frío. Entonces, bueno, nada, ¿qué bioinfectología en esta paciente? Pues no teníamos evidencia de nada, no se le cultivó en nada, ese SCP está de sobra, ¿sí? El tratamiento de primera línea de Aspergillus es voriconazol, ¿listo? Recuerden que voriconazol se puede dar IV, tiene una buena absorción gastrointestinal, viene en tabletas, se puede dar oral. Se inicia, voriconazol requiere dosis de carga, 6 miligramos por kilo cada 12 horas el primer día, y después continuar a 4 miligramos por kilo cada 12 horas. Cada 12 horas, sí, se solicitan pruebas de función hepática. Y en esta recomendación dijeron, no, pues a los 10 días del tratamiento, por favor, reconsulten en infectología para evaluar el paso a vía oral de acuerdo a la tolerancia. Y si finalmente se logra el paso a vía oral. De las variantes de aspergilosis, esta paciente por definición tiene una aspergilosis pulmonar crónica, ¿sí? Por los hallazgos radiológicos, por el tiempo de evolución. Y dentro de la aspergilosis pulmonar crónica encontramos que hay presentaciones en nódulos de un aspergiloma simple, una enfermedad cavitaria crónica, fibrosante, o una enfermedad subaguda invasiva, ¿sí? Recuerden que el diagnóstico de invasión no los va a hacer una biopsia. Necesitamos ver que las hifas estén invadiendo el tejido vascular. La incidencia, datos de Colombia, invasiva 5.7 por 100.000 habitantes, alérgica es bastante alta, 4 millones de casos al año, y crónica 2.000 casos por año, una tasa de 1 por 100.000. Y está relacionado en pacientes, sobre todo en pacientes inmunocompetentes que ya tuvieron tuberculosis y que tuvieron tratamiento. En este caso, esta chica tuvo una neumonía cavitada, una neumonía necrotizante que le dejó cavitaciones. O sea, digamos que coloquialmente se preparó el caldo de cultivo para que Aspergillus, que es un hongo ambiental, llegara y se instalara en esas cavernas que le quedaron a ella ahí. En cuanto a Fumigatus, pues representa la mayoría de las infecciones por lo que les dije. Es poco común que existan otras. Fumigati tiene subespecies, que son estas, con patrones de susceptibilidad variados, ¿sí? Miren las resistencias a anfotericina B, a Bori, que es el tratamiento 1A, a itraconazol. La mortalidad es alta cuando es invasiva, ¿sí? Es muy alta. Sin embargo, en aspergilosis crónica, pues no es tan alta. Sin embargo, miren que es una causa importante de muerte en el mundo, pero no es tan elevada como otras. Con factores de riesgo como EPOC, afectación pleural, que tenga la enfermedad cavitaria, que tenga la bola fúngica, que no, digamos que la bola fúngica en la medida de lo posible hay que resecarla, es decir, tiene que ser llevada a cirugía, y que el paciente tenga desnutrición. Los factores de riesgo, pues nada, tuberculosis, micobacterias tuberculosis, pacientes asmáticos, pacientes con EPOC, enfisema, digamos, todo lo que conduzca
a un daño estructural del pulmón. Y miren que esto es de libro, ¿no? Esta paciente venía con pérdida de peso, con tos productiva, ¿sí? O sea, tenía síntomas, pues, de libro. Al menos 3 meses, ya llevaba 6 meses con el problema. Déjenme y les pongo acá lo que hay que hacer. Bueno, cuando hay una lesión, esto de nódulos, y ella aplica para el aspergiloma. Acá lo que tenemos claro es que el diagnóstico con estos pacientes no debe ser con galactomannan, a diferencia de los pacientes en los que se sospecha que tenga una enfermedad invasiva. Ahí sí, porque cuando pasa algo, estos pacientes son crónicos. Entonces, tiene tanto aspergillus que el valor del galactomannan le va a dar tan alto como ella lo mostró, ¿sí? Entonces, en este contexto de aspergilosis crónica, digamos que no es el galactomannan, digamos que no es lo que nos va a decir que porque esté más alto, esté más enfermo, ¿sí? En un paciente de pronto que esto ocurra muy rápido, que tenga un trasplante de médula o que esté profundamente inmunocomprometido, ahí sí. Pero en esta paciente, como digamos que yo podría decir que tiene la bola fúngica, es decir, ya el hongo está en su estructura madura en esa bola y tiene mucho galactomannan. Entonces, cuando ven en otro contexto de paciente con más inmunosupresión, usted no ve eso, ustedes son las hifas, no ve la estructura del hongo completamente formada. ¿Listo? Entonces, digamos que acá lo que uno busca es mejorar el rendimiento. En este contexto de pacientes se prefiere el uso de pruebas de anticuerpos, que nos mejora el diagnóstico en este contexto de pacientes de aspergilosis crónica. ¿Listo? Son pruebas de inmunoensayo, de inmunocromatografía, donde pues, nos va a dar un resultado con una sensibilidad y una especificidad relativamente buenas para el diagnóstico. Nada, miren todas las presentaciones que podemos tener, muy variadas, ¿sí? Desde la presentación cavitaria con contenido dentro, desde una presentación con fibrosis, ¿sí? Es muy variado en todas las variedades de aspergilosis crónica que tenemos radiológicamente. El galactomannan en aspergilosis invasiva, como les venía mencionando, clarísimo, ¿sí? En el contexto de pacientes severamente inmunocomprometidos, eso está claro, ¿sí? Tanto en suero como en lavado. Pero en las crónicas no es tan clara la cosa. Entonces, hay puntos de corte que se evaluaron en este contexto de estos pacientes. Sin embargo, digamos que el rendimiento en cuanto a la sensibilidad no es muy bueno. Uno lo que trata de tomar es lo que más se parezca, ¿no? Entonces, por ejemplo, evalúan que un punto de corte sérico de 0.55 para variantes crónicas nos da una sensibilidad del 38% con una especificidad del 87%, que es la que mejor relación tiene, ¿sí? Y que el galactomannan en lavado de 1.375 nos da 68% de sensibilidad con una especificidad del 93%. Traducción, un resultado negativo no descarta. ¿Sí? Traducción. ¿Y eso? Es muy baja la sensibilidad. ¿Ok? Tratamiento. Digamos que uno lo que espera de estos pacientes en muchos casos es lograr resecar esa bola fúngica, ¿sí? Hay veces que realmente no necesitan tratamiento antifúngico, sin embargo, por la condición de la paciente, caquexia, desnutrición, era muy complicado llevarla a la resección quirúrgica, por eso se tomó la decisión del uso de voriconazol. Digamos que en general es el tratamiento 1A que se tiene para la aspergilosis. ¿Y cuáles son las recomendaciones colombianas? Itraconazol, 800 miligramos cada 8 horas por 1 o 2 días, luego 200 cada 12 opciones. Bori, como ya lo habíamos mencionado. Posa. Las equinocandinas, tanto en aspergilosis crónica como en aspergilosis invasiva, se usan como terapia de salvamento, es decir, de terapia complementaria a estos azoles. Y la decisión de suspender el tratamiento
se basa en mejoría clínica e imagenológica y siempre, siempre, siempre cuando hay una bola fúngica hay que considerar el manejo quirúrgico. No somos cirujanos, podemos recomendar eso. Si el cirujano ve que no hay condiciones o que la paciente pues no está como para llevar a hacer a cirugía, pues es lo que decide el cirujano. Listo, no, sí, ya acabó, pues. Listo. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Claro. ¿Esa bola fúngica